Ya puse a grabar. Vamos a ver qué tenemos acá. ¿Pueden ver la pantalla? Ok, no usen el chat porque solo lo puedo ver desde la pantalla de la laptop y no lo puedo ver desde acá y yo voy a ver más que todo la tablet. Si tienen que hablar, hablen. El chat no lo usen. Vamos a ver, este fue que me lo solicitaron. Dice así, una viga uniforme de longitud L, ya eso es muy importante, uniforme quiere decir de que su centro de masa está en el centro de la viga. Y masa M de 100 kilogramos está sujeta por un perno a un soporte a una distancia de 3 octavos de L de un extremo. La viga forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, como se muestra en la figura. Una masa M de 5 M minúsculo, o sea, 5 por 100, o sea, 500, cuelga de uno de sus extremos y a una cuerda se ata al otro extremo de manera que se forma un ángulo recto con la viga. Espera. Una masa M mayúscula se cuelga en los extremos y una cuerda se ata al otro extremo de manera que forma un ángulo recto con la viga. Ah, ya, es esta. Ok, dibuja el diagrama de cuerpo libre para la viga. Esto es muy importante que sepamos lo siguiente. Acá, en este punto, hay una fuerza de reacción que no sabemos cómo es. ¿Por qué? Porque para poder mantener que esto se queda ahí y esa no la conocemos. Todo problema de equilibrio en donde veamos que hay fuerzas de reacción que a priori no conocemos, entonces pongamos nuestro marco de referencia acá El y nos marco de quitamos, referencia siempre lo deberíamos de poner como donde haría el torque, donde sería el pivote del torque. no, donde están las reacciones o la mayor cantidad de reacciones. ¿Para qué? Para evitar buscarlas Ah, ok. y para hacer torques ahí. O sea, uno empieza siempre, primero por torques, Ujú, para, y ponemos el marco de referencia en donde no conozcamos las fuerzas de reacción. ok. Donde haya la mayor cantidad de cosas de reacción, lo ponemos ahí. Así evitamos buscarlas. Ok, recordemos de que hay un peso en el centro de la viga. Peso anda por acá. Hay una tensión T para acá y hay un peso M mayúscula G por acá. Nos están dando la D. La D son 3 octavos de L. Entonces vean que aquí hay que buscar exactamente dónde está esto, pero esto está al centro de la viga. Si aquí hay 3 octavos y de aquí a aquí hay L medios, entonces lo que hay que buscar es cuánto hay del marco de referencia a ese punto. Entonces empezamos primero con el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos la viga. Cuando trabajamos con torque, ahí sí hay que dibujar todo el objeto, no lo dibujamos como una partícula puntual. ¿Por qué hay que dibujar todo el objeto? Bueno, muy sencillo, para poder determinar las distancias de los torques. Entonces, ahí está nuestro marco de referencia. Este, Aquí va a estar el MG. Por acá va a estar el M minúscula G. Sea lo que sea que esto tenga, va a haber una reacción en X y una reacción en Y. Y eso es lo que se está buscando, ¿no? Todavía no, Ah, ok. pero esas no me interesan porque están en el origen de coordenadas. Entonces, y una tensión T y hace 90 grados acá. ¿De acuerdo? De aquí a aquí hay una distancia D. La D es 3 octavos de L. Ahora hay que buscar la distancia que hay de aquí a aquí. Esa distancia X.
¿Cómo buscamos esa distancia X? Trigonometría. No, simplemente complementando cosas. Vamos a ver, volvamos a dibujar esto, pero solamente con la distancia X. Aquí está el origen, aquí está el X. Pues ¿Cuál es el, sabemos que de aquí a aquí hay D. cuál es el número de la pregunta? Eh, ya le digo, creo que es la 13. Ok, para buscarla. ¿No? Ok, ya tenemos acá un pequeño diagrama adicional solamente para ayudarnos porque ya este de aquí arriba está muy saturado. Sabemos desde que acá está el peso. El peso está justamente en medio porque la viga es uniforme. Cuando las cosas son uniformes, y ahí está en el centro de las cosas. En este caso es una barra, está en el centro de la barra. ¿De acuerdo? Pero el marco de referencia está ubicado acá. No está ubicado en el punto donde hay reacciones. No está ubicado en el centro de masa. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo pongo ahí? Para no tener que buscar esas reacciones. Esas reacciones no las conozco. No me interesa conocerlas. Entonces mejor nos deshacemos de ellas. Ok, si claramente de donde está el peso a un extremo hay L medios y del extremo a donde está el pivote hay una distancia D, obviamente X es igual a L medios Ah, menos X. menos D. ¿De Ah, sí. acuerdo? Pero la D ya tiene un valor dado. Entonces, X, que era la distancia desconocida, es L medios menos 3 octavos de L. Para complementar esto, multiplico por 4 y arriba y abajo, lo meto en la calculadora lo más rápido que puedan. Y esto queda el octavos. ¿De acuerdo? Entonces X es igual a L octavos. Es lo que me interesa. Muy bien. Entonces ya tengo la distancia del origen de coordenadas al centro de masa. Es todo lo que me interesa. Entonces empezamos a hacer sumatoria de torques en Z. ¿Por qué en Z? Porque todo está en el plano. Como todo está en el plano, no necesito este, hacer en otras coordenadas. ¿De acuerdo? Casi siempre todos los torques van a quedar en Z para estos ejercicios. Tal vez uno que otro, los torques no me queden en Z, pero tiene que ser como el ejercicio de desafío del libro. ¿De acuerdo? Que haya un torque en Z y un torque en X. Pero yo hasta donde vi, ojeada rápida del libro, no he visto un ejercicio que quede con torques en X, en Y y en Z. ¿De acuerdo? Ok. Donde Z positivo es hacia afuera de la pantalla y Z negativo es hacia adentro de la pantalla. ¿De acuerdo? Y eso está dado por la regla de la mano derecha. Entonces empezamos. El torque, ocupamos el torque de este, el torque de las reacciones, el torque de este y el torque de este. Pero el de las reacciones están en el origen de coordenadas. ¿Cuánto es la distancia del origen de coordenadas a la reacción? Cero. Cero, Entonces el torque de las reacciones es cero. cero. Vamos a empezar con este y con este. Vean que ustedes ni siquiera tienen que escribirlo. Viendo el origen y el dibujo, ni siquiera me voy a preocupar por el torque de las reacciones. Van a ser cero. Entonces, sabemos de que esto está quedito, esto tiene que dar cero. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, esto sería igual al torque de la masa grande, del peso de la masa grande, más el torque del peso de la viga, o sea, le voy a poner torque sub m, más el torque de la tensión. Todos están en Z. Y esto es igual a cero. Vamos a ver el torque debido a la masa grande. El torque debido a la masa grande, vean que esto sí tiene un ángulo.
Por aquí viene el D. Ese es la distancia. Y aquí está el ángulo que nos interesa. Cita. ¿De acuerdo? Entonces, por regla de la mano derecha, nosotros empezamos el origen de coordenadas hacia el extremo de la viga y doblamos uno de los dedos para abajo. El pulgar lo extiendo y me queda hacia arriba. Entonces, por regla de la mano derecha, ese primer torque nos queda positivo. Tiene que ser la distancia del origen al marco, a la donde está la fuerza. Entonces, esta distancia es D por el peso que está ahí. Eso es M mayúscula por G, por el seno del ángulo cita. ¿De acuerdo? En este caso, ahora hay que encontrar el ángulo cita. El ángulo cita es un poco más truculento de encontrarlo. Volvamos a hacer el dibujo, pero solamente con lo que nos interesa. No se puede hacer con producto cruz. También, pero quiere hacer producto cruz. No sé, es más fácil. Es que como solo es en Z, es más fácil, ¿no? No necesariamente. Producto cruz trata de no usarlo hasta que no quede más opción. Ok. Ese es nuestro ángulo cita. Vamos a ver qué podemos encontrar de esto. Podemos encontrar el ángulo phi de acá, que es el mismo ángulo que está acá. ¿De acuerdo? Y cita sería phi más 90. De hecho, creo que es más fácil encontrar phi y hacerlo todo en términos de phi. De hecho, esto sale más fácil que usando phi, pero no sé si quieren hacerlo. Lo que pasa es de que el concepto es un poquito más truculento. Si no ya han llevado álgebra lineal, lo más fácil es sacar cita. No entendí. Es que por álgebra lineal uno puede hacer una cosa, que es de hecho lo que debería hacer uno. Yo nada más me estoy aprovechando del ángulo cita porque para el ángulo cita da lo mismo. Pero ¿cómo se hace eso con álgebra lineal? No es la gran cosa del álgebra lineal, es simplemente recordando la definición más pura de producto cruz. Para el producto cruz, lo que realmente interesa no es el ángulo cita, es el ángulo phi. Entonces yo podría reemplazar esto por phi. Ah, Pero eso es simplemente por un trucazo que viene acá. No es una forma de hacerlo. Ustedes extienden el vector de posición, en lugar de ponerlo desde aquí, lo ponen desde acá. Entonces vean lo que queda. Aquí hay phi, aquí hay phi, entonces aquí hay phi. No, ok. mentira, eso no es phi. Eso no es phi, eso es phi menos 90. Sí, eso iba a preguntar. Bueno, 90 menos phi. Phi sería este de acá. No, al final no queda más fácil con phi. Queda igual de fácil con 90, con el otro. No nos estresemos con eso. Es solamente un pequeño truco de álgebra lineal que es extender los vectores. Pero no nos preocupemos por ese truco. Al final de cuentas, cita es el que va a importar. Ok, pues vamos a ver cómo encontramos ese ángulo. De alguna manera hay que encontrar ese ángulo phi. Yo sé que el ángulo phi. Ah, bueno, no, mentira, aquí ya le estaban dando un ángulo cita. Ah, bueno, y lo dicen, Sí, 30. 30 grados. Ah, mucho mejor.
Y yo lo llamé mal, esto yo lo llamé cita. Pero quítamelo un poco de cosas acá. Mucho más fácil, lo estaban dando. Ah, ya no puedo deshacer esto. Hay que volverlo a dibujar. Nos están dando el ángulo cita de una vez. Cita igual a 30 grados. Aquí está el peso. Si yo hago esto, este es el mismo ángulo cita. Entonces, acá yo no ocupo cita, aquí yo lo que ocupo es un ángulo diferente. Voy a llamarle entonces ese ángulo phi. Phi en este caso, ahora sí, con este dibujo, con ese ángulo cita que nos dieron es 90 más cita. O sea, 90 más 30. 120. 120 grados. Muy bien. Perfecto. Ya nos dan eso. ¿Ok? Entonces aquí lo que se ocupa es el ángulo phi, que este ángulo phi es 90 más cita. Ok, mejor porque ya no nos daban el ángulo, entonces no hay que buscarlo. Ya iba a tener que ver cómo encontrarlo. Y no necesariamente era, o sea, tenía información suficiente para encontrarlo, pero bueno, ya ahora sí la tenemos. Ya tenemos el ángulo como tal, entonces ni voy a preocuparme por ser identidades trigonométricas. Ya sé que eso es phi de 120 grados, ¿de acuerdo? Toca ahora el siguiente torque, el torque del propio peso de la viga. El torque del propio peso de la viga es el torque del peso mg, bueno, este peso multiplicado por la distancia x, que la habíamos sacado antes, multiplicado por el ángulo interno entre ellos dos. Y el ángulo interno está dado por este pedacito de acá. Lo podemos dibujar otra vez. Si es necesario dibujarlo 20 veces, dibújenlo 20 veces. Si se les satura un dibujo, vuelvan a hacerlo. En mi caso es que se me satura muy rápido porque no lo puedo dibujar tan fácilmente, no tengo tanto espacio. Entonces, si aquí hay cita, el que me interesa es este ángulo de acá. Lo voy a llamar alfa. Alfa, como lo ven, es 90 menos cita. ¿De acuerdo? Entonces, el torque de por regla de la mano derecha, me queda el pulgar hacia adentro, negativo. Queda un menos. Por la distancia X, por el peso de la viga, mg, por el seno del ángulo de 90 menos cita. En este caso es 90 menos 60. Y esto queda 30 grados. ¿De acuerdo? Algo muy curioso es que esos senos de 90 y seno de 120, ya verán cómo quedan. Si ustedes lo sacan en calculadora, queda algo especial. Muy bien, vamos a ver qué toca ahora. Toca el torque de la tensión. El torque de la tensión es considerablemente más fácil. Si lo vemos en el dibujo original, lo que hay que buscar es la distancia de aquí a aquí, pero esa distancia, digámosle una distancia eh, Y, no, pongamos una distancia de cuánto, una distancia A. La distancia A es muy fácil de ver, eso es el L mayúscula menos D.
Eso es L mayúscula menos 3 octavos, o sea, 5 octavos de L. ¿De acuerdo? Para complementar, si D es 3 octavos, entonces, y L ya es L menos 5 octavos, y lo que queda es 3 octavos. Perdón, 5 octavos. Ok, por regla de la mano derecha, este vuelve a quedar negativo. Menos, bueno, antes de continuar con este, perdón, quiero terminar el de arriba. ¿Cuánto era X? XL de octavos. Ahora sí vamos con el torque de la tensión. Era negativo ¿Es seno por... de 120? ¿Cómo? ¿No es seno de 120? No, el de 30, ese es el 30. Eso es simplemente completar el triángulo rectángulo acá. Ah, ok. Entonces, ¿el Eh, 120 para qué es? Para el de arriba. El de arriba tampoco lo terminé. El de arriba es, este, ¿de cuánto era? 3 octavos. 3 octavos de L, M mayúscula G, sin de 120 grados. Y este es el torque de la masa. El torque de la masa externa, exactamente. ¿El segundo torque de qué es? Del propio peso de la viga. Y el tercer torque Ah, es el bueno, torque debido a la tensión. sí, el tercero sí, pero no entendí la diferencia entre el primero y el segundo. Ya. Sí, no, es que el torque de la primero es el de la cajita que está externa. ¿De acuerdo? Es Ah, ok, el de torque de la... esta caja. El otro es el torque debido al propio peso, que el peso no está con el punto de pivote. Ok, Y el sí, último torque es el de la tensión. sí, perdón, uno por cada fuerza. Como lo vemos acá, la tensión hace 90 grados. Entonces, ese es el más fácil de todos. Eso es simplemente 5 octavos de L por la tensión, por el menos, por seno de 90 grados, que seno de 90 grados es uno. Ok, y ahora todo lo podemos meter en la sumatoria de fuerzas. Perdón, en la sumatoria de torques. En la sumatoria de torques en Z, esto nos queda. El primer torque era positivo, 3 octavos de L por masa mayúscula por G por seno de 120 grados, menos L octavos de M minúscula G seno de 30 grados, menos 5 octavos de L por la tensión, y eso es igual a cero. ¿Qué era lo que nos pedían aparte del diagrama cuerpo libre? Supongo que era la tensión, pero se determina la tensión y la fuerza que ejerce el perno sobre la viga. Por ahora, lo que hace uno con las torques es encontrar la tensión. ¿De acuerdo? Recordemos que la masa M mayúscula son 5 veces la masa de la propia viga. ¿De acuerdo? Y la propia viga tenía una masa de 100 kilogramos. Deme un segundo. Ah, aquí está mi calculadora para tener la lista. Ok, entonces, de acá ya podemos despejar la T, pero antes de despejar la T, veamos a ver lo siguiente. Muy importante, esto está igualado a cero, ¿de acuerdo?
Cuando está igualado a cero, cosas que están a factor común salen a factor común y se mandan a dividir. Durante el examen vi que había gente que aquí tenían algo diferente de cero y cancelaban cosas, cosa que no es cierto. Y de hecho lo cancelaban hasta mal, porque no estaba ni siquiera factor común. ¿De acuerdo? Sí. La L está factor común, ¿verdad? El 8 también está factor común. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, el L y el 8 están a factor común. Se pueden ir al otro lado. Y una vez que están al otro lado, se cancelan. ¿De acuerdo? Esto queda 3 M mayúscula por G por seno de 120 grados. Pero si recordamos seno de 120 grados, ese es un ángulo especial. es raíz de Es, dos, es creo. como 60 grados. Entonces, seno de 120 grados es raíz de 3 medios. ¿De acuerdo? Menos M minúscula por G por seno de 30. Seno de 30 es todavía más fácil, ese era solamente un medio. Menos 5 veces la tensión y eso es igualado a cero. ¿De acuerdo? El 2 no está factor común. Ese no se puede mandar al otro lado a cancelar, pero sí se lo puede mandar al otro lado sin ningún problema. ¿Cómo lo mando al otro lado? Multiplico y arriba, multiplico ambos lados de la ecuación por 2. Si yo multiplico ambos lados de la ecuación por 2, esto me queda 3mg raíz de 3. 2 entre 2, 0. Perdón, 1. Menos Y es raíz m de tres. minúscula por g. 2 entre 2 es 1. Más, perdón, menos Y es raíz, 2. y este, ¿Cómo? y este, así. Y este exactamente. Queda 2 por 5, 10. Es igual a 0. O sea, yo lo que hice fue, pasé este acá y acá. ¿De acuerdo? No está factor común, pero yo puedo multiplicar ambos lados de la ecuación por 2 y sigue siendo una ecuación válida. Eso es para no tener nada en el denominador, que da pereza tener esas cosillas. Ahora vamos a ver la M mayúscula. La M mayúscula, recordamos, era 5 veces la masa minúscula. Y la masa minúscula son 100 kilogramos. Entonces esto queda 3 raíz de 3 por 5 M minúscula por G menos M por G igual a 10T. Lo que hice fue mandar eso al otro lado. Por lo tanto, la tensión tiene que ser igual a 3 por 5, 15. 15 raíz de 3 menos 1 mg entre 10. ¿De acuerdo? La tensión es una magnitud, no me puede dar en negativo. Entonces hay que comprobarlo, pero sí, 15 es mayor que 1 y raíz de 3 es mayor que 1. Entonces eso no queda negativo. Vamos a ver, 15 raíz de 3 menos 1 entre 10 por 100. Voy a apuntarlo acá. Todo está en el sistema internacional, no hay que preocuparnos mucho por coordenadas. Dice que la tensión tiene que ser igual a 2448 newtons. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la fuerza de tensión en términos de magnitud, no en términos de dirección. La dirección es 90 grados respecto a la viga y hacia abajo. Ok,
Ya hicimos lo que es la sumatoria de torques. Falta ahora la sumatoria de fuerzas. Dame un segundo. Voy a volver a traerme el dibujo de arriba, el que habíamos hecho al puro inicio. Entonces ahora toca hacer la sumatoria de fuerzas. Muy bien. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Aquí hay que tener en cuenta algo. Hay que encontrar este ángulo de acá. Ese ángulo le voy a llamar alfa, porque ya no tengo más letras griegas. Ya gasté phi, ya gasté zeta. Ahora hay que encontrar alfa. Antes de hacer la sumatoria de fuerzas, voy a encontrar ese alfa primero. Vamos a ver ese alfa. Ese alfa, ¿cómo lo encontramos? ¿Alguna idea? Bueno, es muy sencillo. ¿Es Si el ustedes mismo, cierran el triángulo rectángulo acá, no es el ajá, mismo que el que está sí, entre X y MG? este, Menos, no, menos 90, perdón. O sea, 90 menos este ángulo pequeñito. aquí está cita, Ajá. por lo tanto aquí 90 menos cita. Ujú. Por lo tanto, alfa tiene que ser igual a cita. Ah, ok. Era fácil. Ahora sí, hagamos la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a el peso mg negativo menos el otro peso de la propia viga mg menos la componente de la tensión, esa es negativa también. Eso sería tensión por coseno de cita. ¿Lo ven? Como cita es el ángulo alfa, Sí. entonces es tensión menos coseno de cita. ¿Por qué? Porque la vertical es la que está adyacente a alfa o a cita, como quieran llamarle. Pero todavía no. Y falta algo muy importante. Para equilibrarlo tiene que haber una reacción en Y igual a cero. La reacción uno siempre la pone positiva. A veces puede quedar negativa, a veces puede quedar positiva. En este caso, y en el 99% de los casos va a quedar positiva. Pero hay dependiendo de cómo se usen las cosas, hay veces que la reacción tiene que ser negativa, dependiendo de las cosas. Así que uno no se fía siempre que siempre tiene que ser la reacción positiva. ¿De acuerdo? Entonces la reacción en Y tiene que ser igual a M mayúscula G más M minúscula G más T coseno de 30 grados. La M mayúscula era 5, M minúscula. La T tenía un valor, así que la T ni me voy a preocupar por ella. Ya la T tenemos el valor. Entonces va a ser 6 mg más T coseno de 30 grados. Yo sé que es tentador cambiar por la T y es de hecho lo más correcto cambiar por la T, pero el ejercicio no es algebraico al 100% y ya la T la tenemos calculada. Entonces no me voy a matar poniendo el semejante valor que tenía algebraico de T. Voy a usar el valor calculado. El valor calculado eran 2448, si no me equivoco, newtons coseno
30 grados. Ocho mil. 8000. Muy bien. 8000 newtons. Perfecto. Esa es la reacción en Y es positiva. Vamos con la reacción en X. La reacción en X, curiosamente, aunque yo la ponga negativa, positiva va a quedar negativa. Ya verán por qué. En X, regresemos al dibujo. Este peso tiene componente X con el marco de referencia que ya escogimos. No, No, ¿verdad? Este tampoco. tampoco. Lo único que tiene componente X es la reacción en X y la tensión. ¿De acuerdo? Los demás no tienen componente X. Entonces, en X, sumatoria de fuerzas en X es igual a la reacción en X más la tensión en X, pero la tensión en X es T seno de 30 grados, igual a cero. Las únicas dos que tienen componente X. Por lo tanto, la reacción en X tiene que ser igual a menos T seno de 30 grados. Es igual a menos 1224 newtons. ¿De acuerdo? Sí. Entonces vean que la reacción es lo último que uno busca. La reacción es lo que venía de la fuerza que hace el perno sobre la viga. ¿De acuerdo? Ok. Ok, entonces el esquema tradicional de esto, vean que como siempre hemos procedido, hacemos sumatoria de torques porque es lo más fácil. ¿Para qué? Para quitarnos reacciones que no conocemos. Y siempre ponemos el marco de referencia en donde están las reacciones. Ok, entonces, esperen, es que estaba contestando algo que me estaban preguntando acá. Es un profesor y entonces eso sí tengo que contestarlo rápido. Deme un segundo. Ok, listo. Bueno, lo que les iba mencionando. La estrategia que uno hace siempre es, busque primero por torques, si ve que por torques, si ve que hay reacciones que no conoce del todo, lo más fácil es mandarse primero por torques. En el momento en que hay una reacción, o sea, que dicen, hay un perno, hay un punto de contacto, hay esto y lo otro, busquen inmediatamente torques y ponen el marco de referencia en donde nos quitemos la mayor cantidad de reacciones posibles, ¿de acuerdo? Las reacciones que no conozca. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto el marco de referencia junto al peso de la propia viga? O sea, al centro de masa. Tengo que trabajar con las reacciones y las reacciones no las conozco. Son dos variables que no conozco. Por lo tanto, hay que buscar otra ecuación más y la única forma es usando sumatoria de fuerzas. Pero vean que por torques, colocando el marco de referencia en un lugar apropiado, me quito ese problema. ¿De acuerdo? Sí. Entonces me puedo quitar el problema de tener que buscar esa reacción simplemente poniendo torques
en el punto donde haya mayor reacciones. Hay veces que en problemas un poquito más complicados y ahí uno va a tener reacciones por todo lado. Entonces ahí es donde se vuelve interesante las cosas. Pero al menos se quitaron un par de incógnitas que no necesitaban por el momento. Ok, busquemos la siguiente. Esto es por cálculo. Es de fluidos, es por cálculo, muy parecido al problema de la represa. No metí ningún problema de fluidos con cálculo, pero es bueno que lo veamos porque realmente no habían muchos ejercicios con, relativamente complicaditos, pero no tan complicados y que se fueran fáciles de meter en el examen. El del problema del examen está, los dos, yo metí dos de fluidos. Los dos de fluidos están más fáciles. Ok, Uno lleva fuerza de flotación, el otro creo que no llevaba fuerza de flotación, pero es un poquito más difícil en cierto sentido. Entonces, sí, tenía que compensar. Dejé pero dos problemas obligatorios. Los dos problemas obligatorios son el de momentum de angular y el de equilibrio. Y los dos a escoger son de fluidos. ¿De acuerdo? ¿qué podemos ver un ejercicio después de momento angular? ¿Alguno que usted? Sí, claro. Yo, Ok, eh, este es de momentum angular. Este es otro equilibrio que quería ver. ok, vamos a hacerlos todos mejor. De ahí hasta donde nos alcance. Ok, está bien. Dice así, el tanque de la figura se llenó con agua con 2 metros de profundidad. En el fondo, una pared lateral, hay una escotilla rectangular de 1 metro de alto por 2 metros de ancho y tiene bisagras en la parte superior de la escotilla. Determine la fuerza que el agua causa sobre la escotilla. B. Encuentra el momento de torsión causado por el agua en torno a las bisagras. Eventualmente las bisagras se deben de abrir, ¿de acuerdo? Por por el torque que están haciendo, ¿de acuerdo? Ok, Pero primero hay que encontrar esa fuerza y esa fuerza es una fuerza distribuida, ¿de acuerdo? O sea, la fuerza es un poquito menos intensa acá y es muy intensa acá, ¿de acuerdo? ok, Entonces, este es un problema un poquito curioso. Es muy parecido al problema de la represa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo empezamos el problema de la represa? Recordamos que el tanque es abierto, entonces esto tiene la presión cero, es la presión atmosférica, ¿de acuerdo? Si el tanque fuera cerrado, nos tiene que dar la presión cero. Entonces, la presión cero es la presión atmosférica. Entonces, recordamos que la presión atmosférica, perdón, la presión absoluta en cualquier punto tiene que ser igual a la presión atmosférica más ρ por G por H, donde ρ es esto es agua, ¿verdad? Sí, es la densidad del agua. 1000 kilogramos por metro cúbico. También la densidad del agua es un gramo por centímetro cúbico. Pero vamos a trabajar con la primera porque ya está todo dado en metros, ¿de acuerdo? Pero recuerden que uno puede pasar de uno al otro fácilmente. Ok, vamos a ver. Entonces es la presión en cualquier punto, pero la presión va cambiando. Mientras más profundo sea, más intensa es, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Ahora tenemos que integrar, bueno, ver cómo hacemos el X. La presión no depende del ancho. Al ancho le voy a llamar, no sé, X, pero sí va a depender de la altura. ¿De acuerdo? Entonces buscaremos ahora un punto particular, Y. ¿De acuerdo? Perdón. Este es va a buscar un punto particular. Este es el punto Y. ¿De acuerdo? El ancho de esta región lo voy a hacer muy pequeñito. Voy a decir que es un de Y. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el ancho de esa región. Ese rectangulito que están ahí tiene un ancho de Y.
¿Pero qué es lo que están pidiendo? La fuerza. Entonces esto tiene un ancho de Y. ¿De acuerdo? Entonces buscamos la fuerza en ese punto. Recordamos que la fuerza en este caso, como es un diferencial de fuerza, es un dF igual a presión por su área, pero es un diferencial de área, de A. Su diferencial de área es simplemente el X, que son 2 metros, por un dy. ¿De acuerdo? Entonces la presión por X de Y. X es constante, no nos va a afectar en nada. Esta H la voy a cambiar por Y. Ahora, la presión absoluta ya sabemos cómo es. Esto es presión atmosférica más rho G por Y, X de Y. Esto tiene que ser voy a meter la X, no, la X no la voy a meter a factor común, que salga. Ahora muy bien, tenemos que averiguar de dónde a dónde va la Y. Esto empieza a afectar desde acá hasta acá. Entonces la Y, ¿desde dónde a dónde tiene que ir? De 0 a 1. De No. 0 a 1. No. ¿Cuánto es la profundidad en este punto? 1 1. La Y empieza a afectar desde 1. a 0. No. A 2. La profundidad en este punto es 2. ¿De acuerdo? Ah, Aquí lo que estamos hablando es de profundidad. sí, pensé que el marco de referencia estaba en otro lugar. No, el marco de referencia no, digamos que lo ponemos aquí arriba, pero positivo hacia abajo. Ok, Realmente la Y no representa la altura, la Y representa la profundidad. ok, sí. Dicho de otro modo, la altura de la columna de agua sobre el punto, pero es profundidad, ¿de acuerdo? Entonces la Y tiene que variar desde 1 hasta 2. Ya tenemos todo lo necesario para armar la integral. La fuerza que se siente sobre ese es entonces, este, la fuerza total es la integral sobre la fuerza. Eso es lo mismo que decir que la integral voy a borrar acá, la presión atmosférica más rho Gy por X de Y. Y esto va desde 1 hasta 2 metros, ¿de acuerdo? Entonces, la X puede salir fuera de la integral. De hecho, podemos partir la integral en dos partes porque tiene una sumatoria. Entonces, partamos esa integral. 1 a 2 de la presión atmosférica por X de Y más la integral de 1 a 2 de rho G XY. La X la puse antes porque la X es constante de Y. Esto es constante. Por lo tanto, la integral de una constante es solamente presión Ahí. atmosférica por X por Y, donde la Y se evalúa de 1 a 2, ¿de acuerdo? Mm, Más constante por Y. Sale la constante fuera de la integral. Rho G X, la Y, integral de Y, eso es Y cuadrado medios. No, 1 a 2. Ahora vamos a ver. La fuerza que se siente acá es entonces la presión atmosférica por X por la integral de Y. Bueno, ya esto lo podemos poner en números, la verdad. La presión atmosférica es 1.01 por 10 a la 5 pascales por X, que eran 2 metros, por la integral de Y. Eso es 2 menos 1, más esta otra que son 1000 por 9,8 por 2 por
2 a la 2 entre 2 menos 1 a la 2 entre 2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cuánto queda. Si todo lo calculé bien, esto queda 2.31 por 10 a la 4. Perdón, por 10 a la 5 pascales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ok. Ok. Vamos a ver. Ya tenemos lo que era la presión. Perdón, pascales no newtons. Estábamos calculando fuerza. Perdón por eso. Ok. Vamos a ver ahora. Yo calculé bien esto. Sí, sí, está bien calculado. Pensé que algo, creo que está bien calculado. Si no, cualquier cosa ustedes lo revisan después, pero no sé por qué tuve una pequeña duda momentánea, pero es bastante profunda el agua. Por eso sube una atmósfera de presión. Ok. Ahora dice, encuentra el momento de torsión, o sea, el torque causado por el agua en torno a la bisagra. Muy bien. En este caso, hay que tener mucho cuidado. Voy a volver a dibujar esto para que lo vean bien. Ahí está la bisagra. Aquí está el agua. Está bien calculado, va tan grande esto. Luego ustedes revisen el cálculo. A ver si yo metí mal algo. Pero yo veo la calculadora y creo que no metí nada más. Es que me sorprende que quede un poco alto, pero es que es mucha agua. Ah, bueno, pero es que sí, esto es mucha agua, pero estos son newtons. Sí, es que estos son newtons, estos no son pascales. Sí, 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 sí. Fue un pequeño lapsus. Ok, vamos a ver lo que está pasando acá. Aquí hay presión atmosférica. ¿De acuerdo? Sí, Aquí también hay presión atmosférica. ¿De acuerdo? En cualquier punto de acá abajo, en particular en cualquier punto de la escotilla, hay presión atmosférica más rho g por la altura de la columna. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquier torque generado por la presión atmosférica se cancela con el torque de la presión atmosférica. ¿De acuerdo? La única parte del torque que interesa, de hecho, la fuerza de él se debe cancelar. Esto es solamente la fuerza ejercida por el agua. Pero la fuerza, de hecho, se cancela con la fuerza de la propia presión atmosférica. Realmente lo que siente esta escotilla en todo momento es esto de acá. ¿De acuerdo? Solo este pedacito es lo que debería sentir la escotilla. No me queda claro a mí qué es lo que están preguntando, si es el torque solamente debido a esto o es el torque neto que se siente. Y el torque neto que se siente es debido, perdón, solamente a este pedacito. ¿De acuerdo? El torque neto es solamente debido a este pedacito.
calculemos el torque debido solo a ese pedacito. A mí no me quedó claro qué es lo que están preguntando. Vamos a leerlo a ver si encuentra el momento de torsión causado por el agua en torno a la bisagra. Casi juraría que es el torque debido a todo, pero es que dice del agua. El agua solo debería ser de ese torque. O sea, solo la parte del agua debería ser la que influye, porque el torque de la presión atmosférica en todo momento se cancela por el otro lado. O sea, el torque neto como tal solo se debe a la presión manométrica, ¿de acuerdo? Entonces calculemos eso. Torque debido a la presión manométrica, que es lo que realmente interesa, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Ok, pero el torque sería de la bisagra como hacia afuera, supongo. ajá. En este caso, sí hay que poner un marco de referencia acá, ¿de Mm. acuerdo? En el punto pivote. El marco de referencia obligatoriamente ahora sí tiene que estar en el punto pivote. Pero recuerden que una cosa es el marco de referencia y otra cosa es la presión que se siente. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, vamos a ver. Profe, pero este problema no sería como de flujo de agua, como de fluido. No, Mm. es de fluidos, pero son fluidos estáticos. La, la bisagra es lo suficientemente resistente para evitar que se abra. Ok. Cuando llegué a física 2, verán un problema en el que se abre la bisagra. Ah, ok. O sea, verán qué es lo que pasa cuando el fluido está aumentando bueno, está con velocidad. Suceden otras cosas. Entonces ahí entra en juego ya no lo que hemos visto hasta ahora, sino entra en juego Bernoulli y continuidad. Mm, Ah, un problema muy importante que tengan en cuenta es de que para el primer parcial, como el fluido está en movimiento, nada de lo que hemos visto en física 1, excepto presión igual a fuerza por área, es válido. ah, Todo lo tiene que hacer a partir de Bernoulli y continuidad, ¿de acuerdo? mm, Rara vez tienen que invocar algo más allá que eso. Bueno, y fuerza igual a presión por área. ok. Muy bien, ¿cómo es el torque? Torque como tal es RF, se necesita. Pero en todo momento el R va para abajo y la F va para acá. Entonces se necesita en este caso, va a ser 1. ¿De acuerdo? Ay, se cayó el programa. Deme un segundo. ¿Qué habrá pasado acá? Todavía sigo en la llamada, ¿verdad? Sí. Qué raro, ¿qué habrá pasado con el programa? Penultimate se cerró inesperadamente. No enviar, ¿qué parece? Vamos a ver qué tanto se guardó. Ah, bueno, se guardó bastante. Algún bug, seguramente tal vez se le acabó la memoria a la tablet y lo cerró inesperadamente. O simplemente un bug del programa y listo. Suele pasar, pero no de esta manera. Normalmente suele pasar, pero cuando cierro las aplicaciones. Bueno, cuando cierro la aplicación después de mucho rato, porque ahí sí la memoria está muy saturada.
No llevamos tanto rato, otras veces hemos agotado más tiempo. Este, vamos a ver. Tenemos eso que es el torque, pero tradicional. Sabemos de que siempre va a tener seno de 90 grados, entonces eso es solamente R por F. Ahora hay que identificar bien ese R. Acá está la escotilla. Esto sigue grabando, ¿verdad? No se canceló la grabación. Sí. Solo vamos a calcular el peso de la manométrica porque realmente el peso de la manométrica es la única que hace efecto. Es lo único que podría llegar a abrir la escotilla, porque el peso de la absoluta no va a influir por una razón muy importante. De un lado está abierto a la atmósfera y el otro lado está abierto a la atmósfera. Cualquier torque se descompone en una parte atmosférica y una parte manométrica, y la parte de la atmósfera se cancela de ambos lados. Lo que hay de un lado exactamente de ahí del otro lado. ¿De acuerdo? Tal vez esto lo debía haber hecho un poquito más grande. Ok, aquí está el torque, ahí está nuestro bisagra, ahí está nuestro marco de referencia, aquí está nuestro R, ¿de acuerdo? Digamos que quiero este punto en particular. Este punto en particular tiene una altura Y con respecto a la superficie del fluido, o sea, una altura de la columna de agua, ¿de acuerdo? Pero el R no es eso. ¿El R cuánto es? Uno, De aquí a aquí hay 1 metro. De aquí a aquí hay dos dos, metros. dos, uno. Sí, ¿verdad? Así era. Sí, Ya se me olvidó. sí, Sí. sí. Entonces, el R lo tenemos que dar en términos de esas cosas. ¿Cuánto es ese R? Uno. No puede ser R constante. Ese es un R particular cualquiera. El R es desde la bisagra hasta un punto cualquiera. Ah, entonces de uno a dos. Sabemos de que de aquí a aquí hay Y, ¿de acuerdo? Ajá. O sea, de la bisagra para abajo. De la bisagra para abajo hay R. De el punto de medición del para arriba hay Y. En total tenemos 2 metros. Y del fondo a la bisagra hay 1 metro. ¿Cómo calculamos esa altura en particular? Sabemos de que aquí va a haber R-1. ¿De acuerdo? Ujú. De aquí a aquí también tiene que haber 1 metro. Entonces, ¿cómo armamos nuestra R en términos de Y? O sea, todo lo que queremos ver es R en términos de Y. Porque al torque le interesa la R, no le interesa la Y. Pero siempre empieza en uno, entonces. No, el marco de referencia empieza en la bisagra. Ese es el punto cero. Vamos, esto es geometría pura. Es un poquito más difícil porque hay que ver varias cosas, pero es geometría pura. Pero lo que estamos buscando es la R. Sí, la R en términos de la Y o ver a una forma variable de la R. Viendo una forma variable de la R es fácil de ver. La R tiene que variar desde 0 hasta 1, como tal. Pero no necesariamente la R es lo que a mí me interesa.
Este punto particular siente apenas un diferencial de torque, ¿de acuerdo? El diferencial de torque es muy fácil, es la fuerza que se siente en el lugar por un DR, donde la fuerza, pe- 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 eh, fuerza es igual a presión por dA. Hmm. Ah, no, no, es más fácil de lo que yo creía. Ay, qué tonto. Ya teníamos la fuerza neta, ¿verdad? Sí, Sí, tenemos la fuerza neta, pero realmente lo que interesaba era la fuerza manométrica. profe, se dice que no va a poner un problema así. Sí, sí. No, pero la fuerza sí es variable, el torque neto tiene que ser también variable. Espera un segundo, déjame pensarlo un segundito. La fuerza neta es variable. Oye, perdón, la fuerza como tal es variable, pero la fuerza neta es la suma de todas las fuerzas. Eso, no, sí hay que hacerlo por diferenciales. Pero ¿cómo le entro ahí sin hacer una doble integral? Es que lo que estoy viendo es que me va a tocar hacer dobles integrales. Y eso es lo que no se debe hacer. ¿Se puede hacer algo con la fuerza neta? Es que una manera sería sacar el torque promedio. El torque promedio en realidad sería fácil. Agarramos la fuerza neta y pongámoslo al punto medio de la escotilla. Al punto medio ya tenemos todo lo necesario. Pero sí, sería así. Deme un segundo para pensarlo si tiene que ser así. Porque es que con la fuerza neta uno sí puede hacer eso. Pero eso sería como un torque promedio. No sería el torque neto. ¿Qué nos preguntan? Si nos preguntan el torque debido al agua. Hmm. Para volverlo a leer. Disculpen que lo esté subiendo y bajando a cada rato. Ah, si ustedes tienen una idea, es que lo que yo no quiero hacer es fuerza neta igual a, a un R, que es el R del punto medio. O sea, justamente en el punto medio. Eso es lo que no quiero hacer. No me parece que esté correcto. Ese sería más bien un torque promedio, no el torque neto. Y aquí nos están diciendo el torque, no nos dice neto, pero está preguntando por el torque neto. Y el torque varía. Es que el torque varía. Qué raro. Deben pensarlo un segundito. El torque varía. Sí, el torque varía. Definitivamente el torque varía porque la fuerza es variante. Hmm, Pero ¿cómo le entra a uno sin hacer dobles integrales?
No, sí, el torque tiene que variar. Aquí lo que están preguntando es el torque neto, no el torque es solamente del pedacito. Aquí yo creo que esto yo lo saqué, no mal, pero sí lo que preguntaban me parece que era solamente este pedazo. Realmente la pregunta yo creo que solo preguntaba por esto. Porque la atmósfera está abierta a ambos lados, entonces a ambos lados se va a cancelar la parte atmosférica. Digamos que esto que saqué es la fuerza que se siente solamente de un lado de este, de un lado de la escotilla, pero una parte de igual del otro lado va a ser de este. ¿De acuerdo? Esto está a ambos lados. Por lo tanto, esa presión se puede sentir en ambos lados. Lo que importaba realmente era este pedacito de acá. Y ese pedacito es lo que creo que estaban preguntando realmente. Pero no me queda nada claro que fuera eso. Ahora muy bien. Sabemos de que el torque sí tiene 90 grados. Ok, eso no hay duda. Ok, volvamos de nuevo al problema de la escotilla que yo estaba haciendo antes. ¿De acuerdo? Aquí hay poquita fuerza, aquí hay mucha fuerza. Por lo tanto, aquí hay poquito torque y aquí hay mucho torque. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el torque total o el torque neto. Si el torque tiene que definitivamente integrarse, tiene que ser igual al diferencial de torque. Y lo que va variando en este caso es la, sí, la fuerza varía definitivamente. Voy a calcular el torque debido solo al agua, no debido a la atmósfera. El torque es solamente el agua, porque la atmósfera definitivamente sí se cancela. Entonces el torque debido solo al agua. Entonces eso debería ser igual a la fuerza del agua, pero es una fuerza variable, multiplicado por el de R, donde el R empezaba aquí en nuestro marco de referencia y se va para abajo. Y aquí está nuestra fuerza, ¿de acuerdo? Ok. Ah, ya sé cómo hacerle. No, sí, sí, es más fácil de lo que yo creía. Sí. Ok, la fuerza, tenemos el detallazo de este R acá, ¿de acuerdo? Ese R tiene un problema. Ese R no nos sirve para acá porque el R, aunque varía de 0 a 1, la fuerza no varía con el R, la fuerza varía con la altura de la columna de agua, eso sí se los había dicho hace rato. Sí, no hay que entrarle por dobles integrales, yo no sé por qué dude tanto de la doble integral antes. Lo que nos interesa es esta Y, ¿de acuerdo? La Y de dónde a dónde varía. La Y varía desde, igual que antes, 1 hasta 2 metros. ¿De acuerdo? Ahora muy bien. El torque se debe bueno, la fuerza se debe un pedacito, este, aquí hay 1 metro. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos está haciendo falta acá. Nuestra Y tiene que ser, perdón, nuestra R tiene que ser igual a la Y menos 1 metro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Empezamos muy parecido a antes. Lo único que ocupamos es, uy, perdón, un pequeño diferencial de acá, un de Y. Nuestra R va a ser eso. Ahora vamos a ver
¿qué es lo que va a pasar acá? Ah, es que sí, ya vi cuál es el problema. El problema no es este, el problema es este. Esto es Y por un DF. Perdón. La Y es variable y es más fácil ponerlo así. Y de F. Perdón, R de F. Nuestro torque es R de F. La fuerza va variando. La R también va variando, pero es más fácil ponerlo en esta manera. R de F. Ok. Nuestra R la vamos a cambiar por Y menos 1. Nuestra DF va a ser igual a P por diferencial de área. Ahora sí va quedando. Esto va a ser Y menos 1 por la P, pero esa es la presión manométrica, que esto es solamente rho G por Y. Y el de A es el mismo de antes, X de Y. Ahora sí. Y esto tiene que variar desde 1 hasta 2. Ese es el torque debido únicamente al agua. ¿Por qué? Porque la atmósfera se va a cancelar de ambos lados. El torque de la atmósfera se cancela del otro lado. Al igual que la fuerza. Yo solamente hay que calcular, digamos, la fuerza del lado derecho, pero para el torque solo requerimos el torque del agua. ¿Qué problemita este? Vamos a ver, el rho g y el x salen a factor común. Rho g x. Y esto queda la integral de 1 a 2 de y cuadrado menos 1. ¿Ya? Entonces lo que hice fue meter esta acá. De y. Esto sería rho g por x por la integral de y al cubo tercios menos y cuadrado medios. Evaluado desde 1 hasta 2. ¿Todos de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, Ok. Sí, el problema era que yo estaba pensándolo, lo estaba pensando mal. La altura varía y la fuerza varía con la altura. Entonces, como la fuerza varía con la altura, yo lo estaba pensando que la fuerza tenía que ser la función y el diferencial tenía que ser la altura. Pero uno puede hacerlo al revés. Más bien, la altura, o sea, es como invertirlo, va con la fuerza. Entonces, mientras más profundo sea, más fuerza hay. Entonces podríamos haber puesto más bien Y de F en lugar de F de Y. Ese era mi problema. Y hacerlo de la manera que yo lo estaba haciendo si hubiera requerido dobles integrales. Eso era lo que yo quería evitar. Ok, esto queda rho por G por X por 2 a la 3 entre 3 menos 2 a la 2 entre 2. Perdón, menos 1 a la 3, pero 1 a la 3 es 1, más 1 a la 2 entre 2. Ahora sí. Ok, esto queda 1000 por 9,8 por 2 por 2 a la 3 es 8 menos 1 a la 3, estos son 7 tercios. De este otro lado serían 2 a la 2, eso es 4, menos 4 más 1 es menos 3 medios. Y ya esto se puede calcular. Vamos a ver cuánto queda.
16.3 por 10 a la 3 newton sobre metro. Vean que es bastante. Es el torque neto ejercido por el agua. La atmósfera se cancela a ambos lados, entonces la atmósfera no influye en esto. De hecho, la fuerza también debió haber sido solo la fuerza del agua. Yo la calculé mal. Eso era fuerza solamente debido al agua. ¿Por qué? Porque la fuerza de la atmósfera se cancela de un lado y del otro. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, nada más para acordarnos, hacemos un diferencial de torque. Yo puse originalmente F de Y, pero esto más bien debía ser más, R de F. ¿De acuerdo? Para un punto cualquiera, yo lo que estoy tomando es el diferencial de fuerza que hay ahí, realmente. Entonces, yo estoy tomando este punto aquí. Aquí yo tengo un diferencial de fuerza. Aquí está mi bisagra, aquí está mi origen de coordenadas y aquí está mi R. Entonces, el torque que se siente en este lugar, obviamente, tiene que ser R de F. Yo no sé por qué yo estaba empecinado a hacer más bien F de R, si no había ningún DR. ¿De acuerdo? El DR sí está acá, pero el DR solo aplica, perdón, el de Y está acá. Eso aplica, pero para el de F, para poner F en términos de eso. La R es más sencilla. La R es solamente Y menos 1. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna duda con este ejercicio? Si no hay dudas, pasamos al siguiente. Yo lo que hice fue tomar un diferencial de fuerza por cualquier cosa. En lugar de tomar un diferencial de altura, es un diferencial de fuerza. Entonces, ya con eso se solucionan los problemas. Ustedes me pidieron que hiciera mejor el de momentum angular, ¿verdad? Hagamos ese primero antes de ir al siguiente, al de equilibrio, porque tenían dos de equilibrio y uno de momentum angular. Entonces hagamos mejor el de momentum angular. Dice así, un bloque de madera de masa M descansa sobre una superficie horizontal sin fricción que está unido a una barra rígida de longitud L y masa despreciable. ¿Esto qué quiere decir? Esta barra de acá no aporta momento de inercia por cualquier cosa. Solamente siempre mantiene la distancia desde este punto a acá constante. Y si esto empieza a girar desde este punto a acá, ¿de acuerdo? O sea, lo pone a girar en círculos. La barra se articula en el otro extremo. O sea, se permite que gire. Una bala de masa M minúscula que viaja paralela a la superficie y perpendicular a la barra, o sea, aquí hay 90 grados, con velocidad V, golpea el bloque y queda incrustada en él. ¿Cuál es la cantidad de movimiento angular del sistema bala-bloque? Ok, para eso hay que darnos un marco de referencia. Eso siempre depende del marco de referencia, ¿de acuerdo? Y el marco de referencia, obvio, es buscar el punto de pivote. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Recordemos cómo era nuestro momentum angular. Entonces aquí uno dice conservación del momentum angular. Entonces empezamos el antes. El antes tiene que ser R cruz. ¿Ve? Exactamente. Antes uno tiene que decir, bueno, el momentum angular de la bala más el momentum angular de la masa M más el momentum angular de la barra. Pero la barra tiene masa despreciable. Por lo tanto, al tener masa despreciable, la barra tiene momentum angular igual a 0. Todo esto es antes. La barra siempre va a ser 0, pero igual es bueno que sepan que si esa tenía masa, esa podía haber influido. ¿De acuerdo? Mm.
No les puse en el examen uno que requiera saber tantísimo, es bastante más rápido. Qué Pero dicha. sí es importante saber que la barra, si tiene masa, sí puede afectar. Si no tiene masa, no afecta. ¿De acuerdo? Ok, pero es bueno saber que estaba presente. Ok, vamos a ver. Todo está en el plano. ¿De acuerdo? Entonces esto Sí. es el X, el Y y el Z va para arriba. Para ver cómo dibujo bien esto, para que no se enrede tanto. Listo, un poquito mejor la vista. El Z está para arriba. El X y el Y están en el plano. ¿De acuerdo? Ok. Claramente eso está en el sistema, digamos, esto está en un plano. Esto es como que si yo hubiera hecho esto. XY, nuestra barra anda por acá, está aquí la L, aquí está nuestra caja y aquí viene la bala. Y viene a 90 grados, ¿de acuerdo? Naturalmente, esto, recordemos que L es R cruz P, pero esto está en un plano, esto solo queda en Z. Entonces, el LZ es igual a magnitud de R, magnitud de P, por el seno del ángulo que hay entre ellos y un posible signo más menos, ¿de acuerdo? Ujú. Veámoslo de aquí arriba. R es el vector que va de aquí para acá. Nuestra V va para allá, ¿de acuerdo? Ujú. El R tiene magnitud L, ¿de acuerdo? Si hacemos el producto cruz, esto me queda hacia abajo del plano. Por lo tanto, el que interesa aquí es el del plano. Perdón, ese menos L, perdón, el sistema bala, menos L por P, donde P es MV, por seno de 90 grados, ¿de acuerdo? O sea, Por lo sí. tanto, el LZ es igual a menos L, M, V y listo. Sin el vector, porque estoy tomando solo la componente Z, es lo único que va a sobrevivir, la componente Z, ¿de acuerdo? La componente X y la componente Y no van a sobrevivir, ¿de acuerdo? Ok. El LX y el LY son cero. Una pregunta, arriba dice si la velocidad inicial es cero. ¿No? O sea, Nada la más caja. dice, la caja sí está en reposo. Ok, Descansa sobre una superficie, eso está en reposo. entonces ¿Eso ese qué quiere decir? el- También este es cero. El único que no es cero es este. Y muy importante, lo único que sobrevive es eso. O sea, el vector L es solamente LZ en K. O sea, menos LMV K. Por eso es que no necesitamos los otros vectores. Solo trabajamos con Z. Perdón, los otros componentes.
Entonces el LZ antes es solamente menos LMV. ¿De acuerdo? Ok. Ok, el después, la bala queda incrustada Golpea, sí. y queda incrustada. Ok, entonces al final, ahora el después, entonces aquí está nuestro marco de referencia. Nuestro después, tenemos nuestro sistema con nuestra bala incrustada y eso se está moviendo angularmente. ¿De acuerdo? Esto es una masa puntual. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, el LZ primero va a ser igual al momento de inercia por la velocidad angular omega y dado que está girando a favor de las manecillas del reloj, esto va con un Negativo. negativo. ¿De acuerdo? Sí. El omega es fácil de ver. Bueno, todavía el omega no lo veamos. Veamos primero el momento de inercia. El momento de inercia es el más fácil de ver. El momento de inercia es el de una masa puntual, pero vea que esto es una masa M mayúscula más la masa de la bala por la distancia al cuadrado del punto de pivote. ¿De acuerdo? Ya eso es todo. Para una partícula puntual. Ahora vamos a ver qué nos preguntan. La velocidad tangencial o la velocidad angular. Ah, no, solamente la cantidad de movimiento angular del sistema bala-bloque. Ah, bueno, ya lo calculamos. El sistema bala-bloque es este, pero el L antes es igual al L después. O sea, ya lo calculamos, es este y este, y estos son variables iniciales. Perdón, las condiciones iniciales. Y como son las condiciones iniciales, se puede quedar ahí, ¿de acuerdo? Ujú. Y ahí la respuesta a la A está lista. Ahora nos dicen qué fracción de energía cinética original se convierte en energía interna en la colisión. ¿De acuerdo? Básicamente nos están diciendo cómo es la conservación de la energía. Yo sé que una parte de la energía cinética se va a perder. ¿Por qué? Porque esa es una colisión inelástica. ¿Qué le pasa al resto de la energía? Bueno, una de dos, o hace sonido o se convierte en energía interna. Vamos a decir de que esto está en el vacío y que no genera sonido, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, la energía inicial cinética, la energía cinética inicial, tiene que ser igual a la energía cinética final más la energía interna, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, la energía interna nueva es igual, bueno, el exceso de energía interna, en realidad esto es exceso de energía interna. El exceso de energía interna, eso es igual a K inicial menos KF. De hecho, tiene sentido. Lo que ten, la energía interna es lo que le está sobrando al inicio. O sea, lo que se pierde al final o lo que sobra al inicio, como quieran verlo. Al inicio solamente hay energía lineal. Esto es un medio de la masa de la bala por la velocidad de la bala al inicio al cuadrado, menos un medio de el sistema ahora moviéndose en conjunto. La masa de la bala, perdón, el momento de inercia por omega cuadrado. Hay que encontrar este omega, ¿de acuerdo? Entonces hay que buscar ese omega. Entonces, omega es la incógnita. Entonces, conservación del momentum angular. Entonces, esto implica que esto es igual a menos
LMV igual a menos I por omega. El menos se cancela con el menos. Vean que al final no nos interesa tanto el signo. Nos podía hacer positivo todo y la verdad no importa. Importa cuando una parte se va de un lado y la otra parte se va moviendo hacia el otro lado. Ahí sí interesa mucho el signo, ¿de acuerdo? Pero para energías el signo ni siquiera interesa. Y entre comillas, para el momento angular, si no hay movimiento, o sea, no hay un eje preferido. Entonces, uno dice Z es para arriba, pero si pudiésemos Z para abajo da lo mismo. Tampoco es el fin del mundo. Ok, el I era M mayúscula más M minúscula por L cuadrado omega. Una L se va con una de estas. Por lo tanto, omega tiene que ser igual a M por V dividido entre M más M por L. ¿De acuerdo? Ahora muy bien. Ay, perdón. Me subí más de la cuenta. Tengo que meterlo todo en esta ecuación. Una cosa, el formulario viene un poquito incompleto. Durante el examen le redacté una de las fórmulas que está faltando en el formulario por si la requirieran. Ok. ¿De acuerdo? Y faltan un montón. Una que ya hemos visto en clase y que no ven en el formulario, yo se las puedo dar. Ok. Que no, claro, eso sí, si es algo como muy simple, no se los doy. Pero si es algo como que si era necesario y que me da cosilla que se les olvide, esa yo se las apunté por ahí. Hay una La, que sí les apunté. la fuerza bollante no está. La fuerza valiente no está. ¿No? Mm, pero la fuerza valiente es muy fácil. Sí. Entonces, la energía interna, bueno, el exceso en energía interna va a ser igual a, realmente aquí esto debería venir como un delta, el exceso en energía interna. El exceso en energía interna va a ser igual a un medio de mv cuadrado menos un medio del momento de inercia m, ay, perdón, L cuadrado por omega, donde omega es mv entre m más m, L. Esto tiene que ser igual a un medio de m v cuadrado. Este se cancela con este. Uno de estos se va con este. Perdón, se enrojó. Menos un medio de m minúscula. Ay, perdón, esto lo hice mal. Todo esto va al cuadrado. Perdón por eso. Menos un medio de m mayúscula más m minúscula por L cuadrado por m cuadrado, v cuadrado, dividido todo entre m mayúscula más m minúscula al cuadrado, L cuadrado. Ahora sí, se puede cancelar. Este se va con este. Uno de estos se va con uno de estos. Y esto queda m cuadrado, v cuadrado, entre m más m. ¿De acuerdo? Si lo ven por unidades, esto tiene masa y velocidad al cuadrado. Este tiene masa cuadrada, pero masa cuadrada y más abajo. Entonces, uno de los cuadrados se cancela con el de abajo y bv cuadrado. Al final,
se conserva las unidades entonces vamos bien. Y el exceso de energía es eso. ¿De acuerdo? Esto es más grande que esto. Naturalmente, puesto que esto está en el denominador. Si no me creen, saquen a factor común este pedazo de acá. 1/2 de m, v cuadrado. Esto queda 1 menos m entre m más m. Esto es más pequeñito que 1. Por lo tanto, este gana. Por lo tanto, esto es el exceso de energía interna es más pequeñito que la energía cinética inicial, ¿de acuerdo? Y si se preguntan qué es lo que se hace esa energía interna, eso se va a temperatura. Aumenta la temperatura del bloque de alguna manera. Eso para eso tienen física 2 para saber cómo aumenta la temperatura. De hecho, ese problema se hace en física 2. Ok, queda algo de chance, ¿verdad? ¿Quieren que haga el último? Ah, no, ya no queda chance. Ya voy con el siguiente grupo. Les dejé un problema de más. El problema era este. Este es un problema sencillo. Este es un problema también de equilibrio estático. Dice que el extremo de la barra AB de la figura descansa en una superficie horizontal sin fricción. Entonces, bueno, no hay fricción. Y en el extremo B tiene una articulación. En el momento que nos dice una articulación, nos están diciendo que aquí hay reacciones que uno no conoce. Hay una reacción en X, hay una reacción en Y. Por lo tanto, yo sugiero que el marco de referencia lo pongan con la articulación. ¿De acuerdo? Ok. Esa es mi sugerencia. Entonces, vean lo que nos dicen. Nos están diciendo, encuentre esas fuerzas, Rx y Ry. Calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la barra sobre la articulación. Pero antes de calcular eso, calculen el torque. Mi sugerencia. Yo sé que es muy tentador entrarle directo por fuerzas, pero es muy posible que por fuerzas no le entren. Entonces, o sí. No, mentira, al rato sí le entra uno por fuerzas primero. ¿Y la barra es uniforme? No nos dice nada de la barra, ni nos dice nada del peso de la barra. Supongan que la barra es uniforme, porque no dicen nada. Ok. Aquí hay una MG. Ah, sí, hay que entrarle por torques definitivamente, porque uno no conoce este peso. Supongan que el peso de la barra es uniforme. Perdón, que la barra es uniforme, por lo tanto el peso está a la mitad de la barra. Sí, entrenle por torques para encontrar esta M de acá. Bueno, el peso de acá. Realmente lo que interesa es el peso, ni siquiera interesa la M, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, busquen directamente el peso. No se preocupen por encontrar la M. Este, bueno, les dejo ese problema para que lo intenten. Es sencillo, de hecho, muy sencillo. Como el del examen. Pero, El examen es un toquecito más difícil que este, pero al menos yo les doy todas las fuerzas necesarias y ustedes nada más casi que es llegar a buscar el torque ok. y luego buscar la reacción. Ok. Espero que nos tenga Bueno, piedad, profe. Gracias. sí, con gusto. Chao, nos vemos.